Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Rocha. Hoy les vengo a hablar sobre la electrónica, sobre algunos conceptos básicos, ya que la electrónica ha surgido impactantemente en nuestra sociedad. Tenemos primeramente, el concepto de medir, unidades fundamentales, diferencia entre trueno, rayo y relámpago, conversiones de unidades del Sistema Internacional de Medidas. Comencemos. ¿Qué es medir? Medir es determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad estándar en un determinado lugar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo medir el voltaje. Si se fija bien, para medir el voltaje se cogen las dos puntas de los fusibles, ya sea del voltímetro, el multímetro con el que usted guste calcularlo, y se van a colocar en las dos terminales del circuito. Ojo, fíjese bien cuál es la parte negativa y cuál es la parte positiva, porque esto podría generar daños en los fusibles. Los elementos de medición en la electrónica serían el voltímetro, que prácticamente nos sirve para medir voltajes, como muy bien lo dice aquí su prefijo. El ómetro nos sirve para medir resistencias. El amperímetro nos sirve para medir corrientes eléctricas. El multímetro nos sirve para medir voltímetros, ohmmetros, amperímetros. Las fuentes de alimentación nos sirven para generar voltajes. Y los generadores de señales nos sirven para generar voltajes tanto análogos como digitales. Las unidades fundamentales de la electrónica tenemos aquí, el sistema internacional más bien, sería la longitud, que su unidad sería en metros, la masa, que su tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de materia y la intensidad luminosa. Cada una de ellas tienen unas unidades. Para longitud serían metro, para masa kilómetro, para tiempo segundo. La corriente eléctrica se mide en amperios, la temperatura en Kelvin, cantidad de materia en mol y la intensidad de candela, la intensidad luminosa en candela. Algunas de estas magnitudes ya las conocemos, otras tal vez las hemos escuchado. Cada una de estas 7 magnitudes se las ha definido científicamente concretándolas de tal manera que no dependen de un patrón que se pueda deteriorar. Cabe destacar que los símbolos de las unidades se escriben en letras minúsculas, excepto las que provienen de un nombre propio. Por aquí tenemos las diferencias entre un trueno, rayo y relámpago. Si mira bien, el trueno corresponde a un ruido que se escucha. Lo que hace que este ruido se ocasione son los cambios de temperaturas extremos que hacen que la presión de los gases cambie de manera rápida, generando ondas de choque, que son las que forman el conocido y estruendo ruido. El rayo es la descarga eléctrica que se produce en un corto periodo de tiempo. Se podría decir que los rayos son el origen del trueno y el relámpago. El relámpago se forman de la misma manera que los rayos, pero estos no llegan a tocar la tierra, a diferencia de los rayos, que los rayos sí pueden tocar la tierra, lo que puede ocasionar grandes problemas. Conversión de unidades del sistema internacional. La importancia de la conversión de unidades es dar respuestas matemáticas a factores de una magnitud, entre otras, de distintas magnitudes para sus análisis. Si se fija bien, aquí tenemos distintas longitudes, tenemos los múltiplos, tenemos kilómetros, de kilómetros se desprende hectómetro, decómetro, metro, decímetro, decímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, entre muchas más. Si se fija bien, acá hay masa, en esta partecita de aquí masa. Sus unidades van a estar en teragramos, gigagramos, megagramos, kilogramos, hectogramos, decagramos, gramos, decigramos, cantigramos, miligramos, microgramos, monogramos. Y así se desprenden muchísimas más.
Buenas, mi nombre es Diego Ortega, soy estudiante de la Universidad de Sucre del programa Tecnología en Electrónica Industrial. Y hoy les vengo a hablar sobre los errores de medición, la carga eléctrica, los conceptos de precisión, exactitud y tolerancia y las fuerzas eléctricas. Primero que todo les voy a definir el concepto de error de medición. El error de medición se define como la diferencia entre un valor medido y el valor verdadero. Estos errores de medición afectan a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas. Entre los más importantes errores de medición está el error aleatorio. En el error aleatorio no se conocen las leyes o mecanismos que lo causan por su excesiva complejidad o su pequeña influencia en el resultado final. Y el error sistemático, que en este permanecen constantes el valor absoluto y el signo al medir la magnitud. El signo medir una magnitud en las mismas condiciones y se conocen las leyes que lo causan. Aquí tenemos una pequeña imagen donde se muestra un instrumento que sirve para medir cantidades en variables pequeñas. A continuación viene el concepto de carga eléctrica. La carga eléctrica no es más que aquella propiedad que determina de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula, así como se muestra en la imagen. Donde hay dos cargas del mismo signo se repelan, mientras que donde las cargas son de diferentes signos se atraen entre sí. Los conceptos de precisión, exactitud y la tolerancia. La precisión. Esto se refiere a la expresión del conjunto de valores obtenidos en la medida repetida de una magnitud. Mediante cuando sea menor, la dispersión mayor va a ser la precisión. Una medida común de la variabilidad es la desviación estándar de las mediciones y la presión se puede estimar como una función de ella. Y la exactitud, esta se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido, o sea, entre más exacto sea. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuanto menor es el sesgo, más exacta es una estimación. Cuando se expresa la exactitud de un resultado, se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero. Y por último de los conceptos que les voy a explicar está lo que es la tolerancia. La tolerancia se denomina o se dice que es el rango de valores en los que puede variar cierta medición y está denotado por un porcentaje. Dicho porcentaje debe ser calculado en base al valor real y luego debe ser aumentado y disminuido para obtener el rango de la tolerancia. Para esto tengo un ejemplo que es la última franja de la codificación de la resistencia. Esta franja indica el porcentaje de la tolerancia. Las fuerzas eléctricas, como último tema. Entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de la carga. Las cargas del mismo signo se repelan entre sí, mientras que las de distintos signos se atraen, como ya lo había dicho. Aquí tenemos otra imagen. Y listo, esto es todo lo que les quería explicar. Muy buenos días, mi nombre es John Freddy Patalina Sierra y hoy les vengo a hablar sobre el Sistema Internacional de Medidas, en el cual nos dice que nos permite unificar criterios respecto a la unidad de medida que se usará para cada magnitud y que es un conjunto sistemático y organizado de unidades adoptado por convención y que está compuesto por tres tipos de magnitudes. Primera magnitud, magnitud fundamental.
La magnitud fundamental nos dice que un comité internacional de pesas y medidas ha establecido 7 cantidades básicas y asignó unidades básicas oficiales a cada una de ellas, de las cantidades. Magnitud de derivada. La magnitud de derivada dice que es posible medir muchas magnitudes además de las 7 fundamentales, tales como presión, volumen, velocidad, fuerza y etc. Magnitud complementaria. La magnitud complementaria nos dice que son de naturaleza geométrica y se usan para medir ángulos. Ahora, muy bien, pasamos a notación científica. La notación científica nos dice que es la forma de escribir los números que son muy grandes o muy pequeños en una manera más conveniente y estandarizada. Ahora pasamos a cómo se escriben en notación científica. Un número muy grande. Este nos dice que en caso de números muy grandes, se mueve la coma decimal hacia la izquierda tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. Se escribe el cociente seguido del signo de multiplicación. Se escribe la base 10 con el exponente igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. Ahora vienen números muy pequeños. En el caso de los números muy pequeños, se mueve la coma decimal hacia la derecha tantos espacios como sea posible hasta el primer dígito. Se escribe el cociente seguido del signo de multiplicación. Se escribe la base 10 con el exponente negativo igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. Unidades derivadas. En las unidades derivadas dicen que pueden ser utilizadas en combinación con otras unidades de otras cantidades, entre las cuales tenemos en pantalla, aunque no se ven muy bien, como bien dice, son derivadas de las fundamentales. Ahora vengo con hacer un ejemplo físico de cómo cambiar la carga eléctrica de un cuerpo. Para el ejemplo del video vamos a hablar de cómo cambiar la carga de un cuerpo completamente neutro. Es aquel que no tiene el número, es aquel que tiene el mismo número de carga, tanto positivo como negativo. Para cambiar su carga tenemos 3 formas, y las cuales yo escogí: frotamiento, entre otras contacto e inducción, la cual dice que la conservación de su carga no se crea ni se destruye, solo que se transfiere a otro cuerpo. Como yo escogí frotamiento, lo que hay que hacer es, tengo una barra plástica y la froto con un trozo de seda o lana. La cual va a cambiar su carga eléctricamente a negativa si la froto. Si tuviera o fuera la barra de vidrio, quedaría electrizada positivamente. Así, el cuerpo humano es conductor, el cual sacaría la carga negativa de las capas exteriores de los átomos de otros cuerpos quedando cargados. Eso fue si fuera de otro material